Bienvenidos a Emprender Hacks, el podcast con Andrés García, donde les hablaré de negocios, marketing e inversiones. Puedes visitarme en www.emprenderhacks.com y aprovechar todos los recursos que allí te ofrezco. Este también es tu podcast, por ello tus comentarios y opiniones me son importantes. Soy antropólogo, marketer y consultor de empresas. Gracias por escuchar este podcast, tu podcast Emprender Hacks. Saludos emprendedores, espero que me les vaya excelente en este tercer mes del año. Hoy vamos a hablar sobre cómo crear una tienda online rentable. Recordemos que el e-commerce es tendencia y este es el año del e-commerce. Feliz 10 de marzo para todos aquellos escuchas y le tengo que dar las gracias a todos aquellos que se han suscrito a mis plataformas. Me han felicitado por el proyecto y se han podido comunicar conmigo. Gracias a ustedes es que este proyecto es posible. Y también le tengo que agradecer a Lockout Media. Rayson FM Radio cambió su nombre, su estructura y el concepto que tenían a Lockout Media. Y voy a tener espacio allí todos los martes a las 13 horas España. Y tengo que confirmar si los jueves a las 19 horas. Igualmente me van a poder escuchar en todas las plataformas de podcasting que está en mi portada. iVoox, iTunes, Spotify, etc. Gracias y recuerden que pueden suscribirse y comentar. Pueden comentar cualquier duda, cualquier cosa que quieran que yo profundice. Si desean una entrevista o cualquier otra cosa, pueden comunicarse y visitarme en www.emprenderhacks.com. Vamos a entrar directo al tema de hoy, que es cómo crear una tienda online rentable. Como les dije al principio, es tendencia y cada vez más que las personas vendan y consuman a través de Internet. Según las estadísticas mundiales, cada vez más son las personas que acceden a, por ejemplo, aparatos como los celulares, y esto genera que haya una mayor accesibilidad al Internet. Además, que las redes sociales, como comenzaron a integrar opciones de compra, por ejemplo, Facebook con su Marketplace, Instagram con su Shop y también a WhatsApp con su WhatsApp Business, existen mayor facilidades de poder comprar o adquirir un producto. Además de el hegemónico Amazon y AliExpress, que sería el Amazon chino, que también está sumamente fuerte, o sea, está muy poderoso. Hay muchísimas otras plataformas de compra como Wish, como eBay, como Mercado Libre, y bueno, voy a ir hablando de cada una de ellas, sus potencialidades y los tipos de comercio electrónico o e-commerce que existen. Un e-commerce básicamente es una tienda en línea. Es la posibilidad que te permiten las redes de poder captar clientes en todo el mundo y venderles tu producto. Existen diferentes tipos de e-commerce, no todos los e-commerce son iguales. Por ejemplo, si tú eres una persona que creó su marca, que ideó su marca y quieres vender, bueno, tú tienes que encargarte de la distribución, mantenimiento del inventario, etcétera, etcétera. Pero en cambio, si eres un dropshipper, eso no es así. Entonces voy a hablar aquí primero de unos consejos importantes. ¿Cuáles son los consejos? Bueno, los consejos son primero que tienes que tener hacks. Vamos a hablar de unos hacks primero y luego les voy a decir los tipos de tienda online que pueden llegar a ser rentables, ¿ok? No todos pueden llegar a ser rentables de la misma forma. Todo depende de tu preparación, el enfoque que tengas, de, digamos que la manera en cómo tú te vas a abocar a erigir tu e-commerce. Todo va a depender de eso y de múltiples otras variables, como por lo menos si los artículos que estás promocionando tienen demanda, si el mercado ya los confirmó, etcétera, etcétera. Y lo más importante es también la inversión en publicidad o la captación de tráfico que poseas. Eso es súper importante. Vamos a hablar un poco de estadísticas. Quiero entrar un poco en estadísticas antes de ir allá. Bueno, por lo menos la sociedad hoy en día tiene un gasto promedio en el consumo de celulares
diariamente se consumen aproximadamente unos 4 millones de celulares, son vendidos al día de hoy, día por día, según estadísticas de Gartner y IDC Telecom and Networks. Igualmente, vamos a hablar un poco del uso de Internet. El uso de Internet hoy día son 4.496.655.797 y sigue creciendo cada vez más. Es decir, más del 50% de las personas utilizan Internet hoy día. Igualmente, si nos vamos un poquito más hacia otras estadísticas como el dinero gastado en videojuegos, que también tiene que ver con el comercio electrónico, pero desde otro punto de vista, se podría estimar en un aproximado de que en lo que va de año o en el día de hoy se han consumido, diariamente se consumen aproximadamente 153 mil millones de dólares en videojuegos. Y las estadísticas son más abrumadoras cuando hablamos de los blog posts que existen, que se escriben cada día. Aproximadamente cada día se escriben unos 5 o 6 millones de blog posts dependiendo del día y dependiendo también de la temporada. Hay temporadas en donde se escriben menos blog posts. Y al día de hoy también existe una inmensa cantidad de personas que consumen, digamos que twitters e emails. Entonces tenemos que competir contra ese gran tráfico. Y esas son estadísticas para que, digamos que tengan en claro o en cuenta todas aquellas consejos que yo le puedo brindar acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque con tanto contenido es muy difícil captar la atención a veces y es mucho más complicado que esas personas te compren a ti, porque también estamos compitiendo con grandes productores de contenido, grandes empresas que proveen digamos que unos modelos de marketing de afiliado muy espectaculares, como por lo menos Amazon e incluso Alibaba. Entonces todo eso hace que sea más difícil competir al día de hoy. Sin embargo, todo ello no quiere decir que sea imposible, ¿ok? Eso no es imposible, pero es algo importante de saber y comprender para que sepan en dónde estamos pisando. El principal consejo hacks es: tienes que invertir en publicidad, sí o sí. Y cuando te digo invertir en publicidad, puede ser a través de Facebook Ads, puede ser a través de Google AdSense o Google AdWords, puede ser a través de todas estas redes sociales que te ofrecen como Pinterest Ads, o digamos que también están todas estas ads por Gmail, anuncios. Tienes que saber segmentar, tienes que saber, pero tienes que invertir. Yo digo que una de las principales formas, y en Latinoamérica es muy bueno, invertir en la publicidad que ofrece Facebook, porque Facebook es muy usado en Latinoamérica. Y aprovechar la plataforma de Marketplace de Facebook también y todas las ofertas que ellos te ofrecen. Ahora, que si quieres captar tu tráfico y llevarlo a tu e-commerce, a tu tienda de e-commerce fuera de Facebook, también tienes que invertir en publicidad, ya sea que vendas productos como dropshipper o ya sea que vendas productos como afiliado, ¿ok? Entonces, el primer hack o el primer consejo que te quiero brindar es eso: tienes que sí o sí invertir en publicidad. También es importante que te especifiques. El otro consejo es que te especifiques en un nicho y que además consigas un producto que esté testeado por el mercado. ¿Cómo puedes hacer eso? Te metes en Amazon y buscas allí, digamos que los productos más vendidos en tu mercado. Puede ser Perú, Ecuador, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, España, etcétera, etcétera. Y allí ves cuáles son los productos que más se venden en esa temporada. O también puedes especializarte en un producto y en un nicho específico, por ejemplo, videojuegos. Entonces, cuando empiezas a vender, la gente o tu cliente te asocia a ti con que vendes videojuegos, tanto en tu localidad como en las tiendas por internet. Oye, yo conozco una persona que vende y compra videojuegos, o que compra videojuegos, consolas X, lo que sea, o que vende videojuegos, o que, bueno, depende de lo que tú quieras hacer. Puede ser celular, puede ser ropa, puede ser zapatos, pero lo que yo te recomiendo es que te enfoques en un nicho. Puede ser un nicho sector, como el hecho de zapatos para mujeres, que es muy diverso, es muy amplio, o un nicho como por lo menos juegos de video enfocados nada más en consolas viejas, o en videojuegos viejos, o videojuegos nuevos, todas aquellas consolas de videojuegos, o celulares
Huawei. Mira, esta persona vende los mejores celulares Huawei al mejor precio. Eso es un nicho mucho más específico con una marca, entonces te tienden a asociar. Ok, puedes ampliar tu abanico, pero digamos que si queremos ahondar más en nicho y si quieres hacer por lo menos una página web y todo, el otro consejo es que utilices un nicho cada vez más específico. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos yo puedo vender, por lo menos el hecho de vender videojuegos de Game Boys viejos, es decir, de Game Boy Color, de Game Boy DS, de Nintendo DS, todos esos son un nicho específico. No todas las personas o gamers compran ese tipo de juegos. Es un nicho específico que está muy en boga. Y hablo de los videojuegos por las estadísticas que arrojan, como les dije. Las estadísticas que arrojan los videojuegos son muy positivas. Y no podemos dejarlo atrás porque está directamente concatenado con el mundo online. Es decir, uno de los mayores consumidores de contenido del mundo son los gamers o quienes juegan en internet. Eso es algo muy importante de tener en cuenta y en consideración a la hora de poder establecer una estrategia de marketing o una estrategia de ventas y de captación de nuevos clientes. ¿Por qué? Porque si tú vas y te enfocas en un nicho que las personas, por lo menos un nicho como lo que he testeado, un nicho, lo que he investigado, un nicho como la joyería. La joyería quizás no tenga una gran repercusión en internet. Y si tú examinas, hay joyerías, pero no veo que sea tan consumido como por lo menos los videojuegos o las dietas. Las dietas o todo lo que sea de nutrición, estética, dietética, eso es muy consumido en internet. Ya sean cursos, manuales para entrenamiento, dietas, asesorías, coaching, infoproductos o productos específicos como pesas, etcétera. Por ejemplo, también es importante saber estadísticas del tipo de que en el año se producen cada vez más celulares que computadoras y que el consumo masivo de programas para perder pesos diariamente es de 101 mil millones de dólares, ¿ok? En contraposición con otros tipos de estadísticas. Bueno, esos son los primeros consejos que te quiero brindar. Enfócate en un nicho. Recuerda que estás compitiendo contra un mercado sumamente grande, diverso, convulso, etcétera. Y además, debes saber que tienes que especificarte en un target. Tienes que capitalizar un punto de ese gran e inmenso mercado que existe hoy día, que es la web. Hay muchas ventajas, sí, pero es importante apalancarse en la información. Claro que sí. O sea, tienes que saber dónde estás pisando. Tienes que saber las estadísticas. Tienes que conocer eso. Porque si no, va a ser más difícil poder calar o hacer rentable tu e-commerce. Y eso es algo que quiero que tengas muy claro. Para que sea una tienda, cómo crear una tienda online rentable, tienes que saber en dónde estás pisando. Y uno de los grandes consejos es dedicarte a un nicho. Saber que hay más competencia, pero que la competencia no es mala dependiendo de tu estrategia de negocios. ¿Ok? Ahora, en Internet existen muchos tipos de tiendas y cada vez existen nuevas formas de vender por Internet. Existen las ventas de dropshipping. El dropshipping consiste en que tú creas o ideas una página web en Internet y tú eres el revendedor de productos como AliExpress, productos como Amazon, productos de Mercado Libre, etcétera. Es decir, tú eres el revendedor. Las personas entran allí, quieren comprar un celular Huawei y te eligen a ti para comprar ese celular Huawei en vez de elegir a Amazon, por ejemplo, o a Alibaba. Entonces, en este caso, tú prácticamente estás siendo un intermediario entre las grandes empresas y los pequeños consumidores. Las grandes empresas o grandes retails como Amazon o AliExpress y los pequeños consumidores. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que tú prácticamente eres un competidor de estas a nivel de tráfico. ¿Por qué? Ok, tú le vas a comprar a ellos, tú no vas a manejar el e-commerce, perdón, tú no vas a manejar el proceso de distribución o logística, pero
las personas tienen que elegirte a ti por sobre AliExpress y Amazon, que tienen mucha más trayectoria. Existen muchas tiendas también de dropshipping que son famosas y que hay gente que tienen capitalización. Entonces tú tienes que, es un mercado sumamente competitivo, ¿ok? No estoy diciendo que sea imposible, pero es bastante competitivo y tienes que saber que básicamente vas a restarle tráfico a estas personas, a estas grandes compañías, y tienes que tratar de que los usuarios que lleguen a tu plataforma compren en tu tienda. De manera que ellos se sientan y digamos que la experiencia de venta sea tan o mejor que la de Amazon. ¿Ok? Existen programas como Shopify para poder promover o para poder crear tiendas electrónicas o e-commerce y es muy buena. Existe también WooCommerce o puedes hacerla tú mismo. Entonces, para que este tipo de tienda llegue a ser rentable es importante dos cosas. Que hagas una inversión de 500 a 1000 dólares. ¿Para qué? Bueno, debes adquirir un dominio, debes destinar parte de ese presupuesto a las ads o publicidad en redes sociales como Facebook o Instagram, e incluso, si es posible, debes invertir antes en un curso, ¿ok? Porque el curso te va a permitir saber cómo hacer todo esto. Tienes que tener información. Sin esa información que te brinda el curso o que te brindan ciertos audios o blog posts, bueno, te va a ser más dificultoso. Incluso yo siempre recomiendo un curso para entrar más en detalle en cómo funcionan los dropshipping. Incluso el gasto en publicidad puede ser más de 1000 dólares y eso depende principalmente de varias cosas. Uno, ¿cuánto quieras tú? Es decir, tienes que establecer un plan de inversión. Bueno, si yo invierto unos 3000 dólares acá, ¿cuánto va a ser mi retorno? ¿Cómo voy a establecer las estrategias de publicidad? ¿Tengo que contratar a alguien para que las hago yo mismo? Etcétera, etcétera. Esto va a influir muchísimo en tu modelo de negocio de dropshipping porque básicamente el dropshipping se enfoca principalmente o se enfoca es en la reventa de productos, ¿ok? Tú tienes que revender producto y la gente que compra en los dropshipping deben o desconocer que esa misma oferta está a un mejor precio en Amazon o en AliExpress o en su defecto tener tanta empatía con esa empresa en específico que prefiere comprarte a ti. Es bueno posicionarte a nivel local con un dropshipping porque así vas a tener cautivo un mercado local. Porque lo bueno del dropshipping es que no sé, cuando tú te especializas en un nicho, tú tienes que estar pendiente de las tendencias, ¿ok? Entonces, cuando hay un nuevo producto, un producto innovador en el sector o en el nicho de maquillaje, es importantísimo que seas uno de los primeros en ofertarlo después de Amazon o AliExpress. O incluso a veces hay productos en AliExpress que no hay en Amazon. Entonces, si consigues, digamos que tener ese punto de tener un producto en el momento preciso, en la temporada precisa, es probable que lleves esa tienda rentable o la tienda o la puedas escalar muchísimo más, ¿ok? Esto lo digo ¿por qué? Por varias razones, porque funciona en temporalidades de dropshipping. Existen muchísimos cursos, programas por internet que te recomiendo que los veas. También está en tiendas, en plataformas como Amazon o Mercado Libre. Cuando tú tienes un producto, una empresa o eres revendedor, pero a nivel offline, es muy rentable hacer este tipo de cosas. Incluso, no nada más por Amazon, Mercado Libre, sino también eBay. ¿Qué es lo que hacen muchas personas en este tipo de plataformas? Yo tengo una tienda o yo quiero comenzar una tienda, me enfoco, veo cuál es la plataforma que más se usa en mi localidad, me meto, compro reputación. ¿Cómo compro reputación? Me compro a mí mismo ciertos productos, le pago esa cantidad a Mercado Libre, Amazon o eBay, dependiendo de cuál es la que más se use en tu país. Y eso genera, digamos que una prueba social, superas la prueba social y es importante que inviertas en la publicidad dentro de estas mismas este, plataformas y que también hagas un poco de SEO, porque a veces funcionan como un buscador de productos. Por lo menos Mercado Libre es un portal muy utilizado en Latinoamérica, en lo que es Suramérica, en lo que es Argentina, en lo que es Venezuela, en Colombia.
es muy utilizado también en países como Uruguay y Paraguay por la influencia con Argentina. Recordemos que Mercado Libre es argentino. Entonces Mercado Libre ya hoy día te proporciona a ti la posibilidad de que tú te promociones dentro, es decir, de que tú crees o de que tú hagas publicidad dentro de su propio portal. ¿Cuál es la ventaja de estas plataformas? Bueno, que básicamente una vez que ya tú tengas reputación en ellas, las personas van a tener más confianza en ti y te estás apalancando en esas plataformas, también como Amazon. Ok, Amazon se encargaría de la distribución, tú te encargarías de tener el producto y todo lo demás, tú te encargarías de ser la tienda. ¿Cómo se puede ser FBA en Amazon? No lo sé muy bien, existen muchos cursos también al respecto, es muy rentable. Y una vez que tú puedas, por lo menos, también en Amazon puedes hacer lo siguiente, puedes pagar publicidad con influencers, que es muy positivo, que alguna persona del nicho te escriba una reseña, un review y lo comparte, eso sería un share estratégico. Y también que compres un par de reviews, ya sea que vendas cualquier producto, sea un infoproducto o sea un producto físico, ropa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque básicamente tú estás vendiendo tus productos. Tú vas a vender tus productos, tú vas a vender, digamos que vas a vender, vas a hacer una tienda, pero vas a apalancarte en estas plataformas. Y algo importante que tienes que saber, tienes que destinar un recurso a ese tipo de publicidad que te acabo de comentar. Pero es un poco más llevadero que el dropshipping, yo diría que sí. ¿Por qué? Porque el dropshipping estarías compitiendo contra ellas, es un poco más complicado, es más complejo. Incluso puedes no tener una tienda de dropshipping propiamente dicha, pero que tienes que enfocarte aquí, tienes que saber que tienes que tener una buena logística, tienes que tener una buena presentación de marca, no puedes haber estafas, tienes que mantener tu reputación alta, de lo contrario las plataformas te penalizan y bajarían tus ventas. ¿Qué recomiendo yo? Pues dedicarte un poco de consumir un poco más de información en esto. Pues tienes que invertir un poco en diseños, puedes utilizar diseños ya hechos de las marcas, pero es importante que vayas construyendo tu propia reputación en este tipo de plataformas. También está, si yo me meto por lo menos, si uno se visualiza en Mercado Libre o en Amazon o en eBay, podemos saber que hay muchas personas que venden productos usados. ¿Qué es esto? Productos usados o productos vintage. Eso principalmente se hace en eBay. eBay también tiene una gran ventaja que es que está sincronizado con PayPal. Hay muchas personas en Internet que compran en eBay por esto, porque pueden pagar con PayPal. Y recuerden que PayPal es uno de los pagos más recurrentes a los freelance y a los nativos digitales, a los nómadas digitales. eBay, tú puedes comenzar vendiendo por lo menos productos. En eBay se consiguen no nada más productos nuevos, sino productos de un target específico, como por lo menos discos de vinilos o videojuegos viejos, o también puedes conseguir cámaras, cámaras, digamos que cámaras digitales o cámaras analógicas. Es decir, hay un mercado para eso, videojuegos también viejos o coleccionables. ¿Ok? A mí me gusta mucho eBay por esto de PayPal y porque permiten pagar los envíos son a todo el mundo. De verdad que es una plataforma bastante buena, es muy utilizada en España, por ejemplo. En España no se conoce Mercado Libre como se conoce en Venezuela o como se conoce en Latinoamérica o en Argentina, por ejemplo. En España tampoco el más fuerte en España es eBay, tengo entendido. Bueno, básicamente esa es la segunda forma de tener una tienda online de manera rentable. La otra forma es vendiendo artesanía, ¿ok? Y esto es súper excelente. ¿Por qué? Porque la artesanía tiene algo diferente a los productos manufacturados. Puede ser visto como una pieza de arte. Hay plataformas igual parecidas a Mercado Libre, pero que se llama Etsy. ETSI. Etsy es una plataforma que se encarga de vender piezas de artesanía o piezas de artistas de forma, digamos que, piezas únicas de artistas, ¿ok?
Quizás este podcast sea un poco más largo que los anteriores, pero es porque la información es más extensa, es decir, se necesita más información al respecto para saber, porque hay muchas opciones y cada vez hay más. Entonces, voy a dividirlo en dos partes. Eso es algo que no dije al principio. Voy a dividirlo en dos partes para que puedas escucharlo o sea, para que puedas tener todo. Y vamos a finiquitar con Etsy, porque vienen otros 3 tipos de tiendas más. No quiero que se haga tan largo el podcast. Etsy es parecido, como les dije, a todo lo que tenga que ver con Amazon, perdón, es parecido a Amazon o Mercado Libre y eBay, pero que venden piezas únicas de artesanía o de arte. Son artistas, la mayoría de los que venden en Etsy. Está enfocado a un nicho específico, a personas que les gusta más, digamos, que les gusta más bien otro tipo de productos no manufacturados de forma industrial, sino que sean más bien labrados. Tú puedes conseguir desde un vestido hasta una tazas personalizadas, puedes conseguir cuadros, puedes conseguir para bodas, para ropa y calzado, pero la mayoría digamos que de los productos son labrados a manos o son de manera artesanal, son artesanales. Y esto lo hace distinto. ¿Por qué? Porque tú una vez que tengas un posicionamiento dentro de esta plataforma, tú puedes vender de manera mucho más cara tu producto, porque tú eres el diseñador o tú eres quien la concibe, tú eres quien la personaliza, tú eres quien la labra. Muchas veces tú ves vestidos y ves vestidos carísimos, pero es porque la persona que lo está vendiendo fue la misma costurera. Entonces esto genera que haya como que, wow, mira, me están haciendo, básicamente la pieza que yo tengo es única para mí. Y eso genera una mayor, digamos que, engagement con el consumidor. Claro, el consumidor es un poco más individualizado, es un poco más, es distinto a otro tipo de consumidores, pero es bastante bueno. ¿Qué te recomiendo yo también? Que utilices un poco el presupuesto para hacer una tienda en Etsy, también un presupuesto de $500 o incluso $100, $200 está bien, pero que inviertas en publicidad dentro de la plataforma. Porque al tú invertir en publicidad dentro de la plataforma, te va a dar mayor visibilidad al principio cuando necesitas reputación. Ok, ya una vez que tú alcances la reputación, puedes seguir invirtiendo en anuncios para obtener aún mayores ventas o puedes prescindir de ese gasto y puedes empezar a enfocarte en otro tipo de gastos operativos. Bueno, vamos a hacer un resumen hasta acá. Hasta acá tenemos 3 tipos de tiendas online que pueden ser rentables. Y te dije al principio unos consejos importantes que quiero que sigas, porque sin ese tipo de acciones es más difícil llegar al punto de la rentabilidad o de que esa plataforma o de que esa tienda online o de que ese emprendimiento te llegue a ser rentable. Yo les recomiendo a todos ustedes, a todos mis escuchas, que se aboquen en este año que viene, en este año que comienza, perdón, 2020, que está comenzando, que ya ha comenzado, que se aboquen a generar o a crear un e-commerce, ya sea utilizando las herramientas de dropshipping, ya sea una tienda como plataformas con Amazon o Mercado Libre, o ya sea en tiendas de artesanía como Etsy. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir a ti tener una fuente de ingreso constante, recurrente, un flujo de caja por internet. ¿Ok? Al principio quizás no vayas a conseguir la rentabilidad que deseas y eso también depende mucho del contexto, por lo menos en Venezuela, que es más difícil, digamos, por el tema de la devaluación o por el tema de las divisas, etcétera, o en Argentina, que está pasando por un tipo de control cambiario. Pero lo que yo quiero que sepas es que tampoco es imposible lograr que en este tipo de plataformas puedas llegar a vender, al igual que en Etsy, ¿ok? Es un poco más llevadero que dropshipping, sí. El dropshipping también tiene sus puntos buenos, claro que sí. Nunca he dicho lo contrario. Pero en mi caso particular, como Andrés García, yo te recomiendo desde Emprender Hacks que te enfoques principalmente en este tipo de plataformas como Mercado Libre,
y Amazon, eBay o Etsy, porque te dan mayores ventajas que dropshipping. Puedes también tener una plataforma de e-commerce, es decir, que estas plataformas sean una ventana para que tu plataforma digital tenga aún más tráfico. Claro que sí, los redirija para allá y la gente tenga aún más confianza. Para ello te recomiendo Shopify, ¿ok? Shopify. Pronto vas a conseguir abajo todos los links de Shopify, de todo ese tipo de links para que tú puedas lograr tener un emprendimiento por internet de manera constante, escalable, que te genere un flujo de dinero positivo. Y te recomiendo que te suscribas también a mi blog para que no te pierdas ningún tipo de actualización con respecto, por ejemplo, al tema de las inversiones. ¿Por qué? Porque uno de los puntos, digamos que flacos de los emprendedores al inicio es que no saben qué hacer con la gestión de su dinero. Entonces comienzan a facturar más, pero no tienen claro cómo pueden ellos, digamos, cómo pueden ellos transformar o cómo pueden ellos generar a un mayor crecimiento de su e-commerce. Bueno, emprendedores, espero que les haya gustado este podcast. Recuerden que la próxima semana viene la parte número 2, en donde voy a decir 3 modelos de negocio más de tiendas online que pueden ser rentables o que pueden llegar a ser rentables por internet. Esta vez te traje 3, la próxima semana te voy a traer 3 y es probable que te consiga una más para que tú puedas comenzar a hacer tu emprendimiento hoy día. Es importante te recuerdo que debes siempre conocer y estar siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías o de lo nuevo. Eso te va a dar una ventaja competitiva en relación a tu competencia. Por ello, te invito a que te suscribas a mi blog post que está en www.emprenderhack.com y allí recibas toda la información. En mi página web también vas a conseguir gratis un ebook en donde yo doy y brindo 21 claves importantes para que tú puedas impulsar tu negocio por internet, ya sea un negocio físico establecido o ya sea que vas a comenzar un negocio y quieras impulsarlo de manera más rápida. ¿Te lo recomiendo? Claro que te lo recomiendo. Bueno, emprendedores, emprendedoras, gracias por escucharme en mi programa número 20 y lo celebro, mi programa número 20 de Emprender Hacks. Y nos vemos la semana que viene a la misma hora y en las mismas plataformas. Gracias por tu apoyo y nos vemos, emprendedores.